este video voy a analizar el debate que Agustín Laje y Gloria Álvarez mantuvieron esta semana. Ambos son politicólogos, Laje es argentino y Gloria Álvarez es guatemalteca. El tema era si los libertarios pueden o no estar en favor de la despenalización del aborto. Laje cree que no, Álvarez cree que sí. Mi examen de este debate tendrá dos niveles. Por un lado, la forma en que debatieron, en el nivel de la comunicación y en términos de lógica informal, es decir, cómo argumentan. Lo hago porque uno de los propósitos de este canal es mostrar cómo existe la posibilidad de un juego limpio en el debate. A mi modo de ver, ese juego limpio en este debate no existió. Fue un ejemplo de todo lo que no debe hacerse en un debate. Vamos a oír partes y probablemente resulte difícil de seguir para muchos e incluso molesto. Pero si uno quiere pulir las herramientas de la argumentación, me parece importante verlas en la práctica. Y cuantos más errores se cometen, más ejemplos tenemos de lo que hay que evitar. Aclaro que yo no me considero perfecta en el arte de debatir, nadie lo es. Pero todos deberíamos buscar la forma de mejorar nuestros diálogos. El segundo nivel de mi análisis tendrá que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Voy a examinar los argumentos de Laje y Álvarez y a proponer otros que no estuvieron presentes en el debate. El debate mostró discusiones que tienen lugar en este momento en el ámbito de la derecha política. Libertarios de derecha, como Gloria Álvarez, aclaro de derecha porque hay libertarios de izquierda, creen que personas como Laje se hacen pasar por libertarios, pero que en realidad no lo son. Se trata de conservadores. Gloria Álvarez refiere a cuestiones como la homosexualidad, la prostitución, el aborto. El liberalismo político piensa que el Estado no debe inmiscuirse con esas cuestiones que tienen que ver con la esfera privada de los individuos. Por eso Álvarez trata a Laje de colectivista, puesto que Laje estaría de acuerdo con que el Estado penalice a las mujeres que interrumpen el embarazo. Laje y Álvarez están de acuerdo en que la vida humana empieza con la concepción. Alejandro Schmock Medina es un biólogo molecular que trabaja en la Universidad de Oslo y señaló después de oír el debate que en realidad esto fue lo que más lo sorprendió, que tuvieron consenso respecto a esto que además también está consensuadamente aceptado en el ámbito jurídico. Básicamente el argumento es que la vida es un continuo, porque la concepción no es un ejemplo de abiogénesis, que significa vida a partir de la materia no viva. Por otra parte, dice, si hablamos del comienzo de la vida de un individuo, esto también es cuestionable, ya que, por ejemplo, en el caso de los gemelos, ocurre mucho más tarde en el proceso embrionario. El debate tuvo dos moderadores, Javier Milei fue uno y el periodista Diego Zucalesca fue otro. Había reglas estrictas y laxas. Las estrictas hacían que cada uno de los participantes interviniera en un tiempo fijo, hubiera posibilidad de respuesta por parte de cada uno, y luego dijeron que para que fuera más divertido iban a proponer una parte libre. Muy divertida la parte libre no fue. Básicamente porque ambos se descalificaban, gritaban, no dejaban hablar al otro, y los moderadores estaban pintados, no interrumpían para apaciguar las aguas. Entonces, el tema central del debate es si pueden los libertarios estar a favor de la despenalización del aborto. Por un lado, el debate mostró una disputa dentro del liberalismo. Laje dijo que él está incluido dentro del espectro del liberalismo y que es perfectamente compatible ser parte del liberalismo y estar en contra de la despenalización del aborto. Álvarez dice que eso no es posible porque eso es propio de conservadores. Para ser más específica, Álvarez dice que el 71% de los libertarios están en favor de la despenalización del aborto y solo un 29% es provida. Uso este término porque es el que utilizan ellos, aunque podría cuestionarlo. Pero señala que incluso este pequeño porcentaje no suele tener los prejuicios que sí tiene Laje respecto a la población LGBT, a la homosexualidad, a la prostitución y otra serie de temas que trajo a cuento. Por ejemplo, Álvarez dijo que dentro de este grupo minoritario aceptan adoptar en hogares monoparentales, algo que Laje no aceptaría. Vamos a ver el video y a comentar algunos fragmentos mientras se desarrolla. El libertarismo fundamenta su filosofía práctica, o sea, su ética y su política, en el principio de no agresión. Matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Por lo tanto, el libertarismo no admite la matanza de seres humanos inocentes. ¿De dónde sacó esto del principio de no agresión? Bueno, todos lo saben, de la literatura más importante que ha dado el movimiento libertario y sus intelectuales, empezando por Rothbard. Respecto de Ayn Rand, que yo sé que Gloria es más bien randiana. Bueno, Ayn Rand, toda su ética la estructura en función del principio de no agresión. Esto está clarísimo, por ejemplo, en el capítulo 1 de La virtud del egoísmo, titulado La ética objetivista, donde dice puntualmente lo siguiente. Dice: el principio político básico de la ética objetivista es: ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra
Otro. La pregunta por la despenalización del aborto y si los libertarios pueden o no estar a favor de ella depende de una pregunta previa, que es cuándo empieza a existir ese ser humano al cual hay que proteger de la agresión de los demás. Repasemos el principal argumento de Laje. Dice que es una contradicción adherir al principio libertario de no agresión y estar en favor de la despenalización del aborto, puesto que la vida humana comienza con la concepción. Este punto de partida, que la vida humana comienza con la concepción, como decíamos, lo comparten ambos. Es decir, que Laje presenta un argumento ético y por el otro lado la acusa a ella de falta de consistencia. No creo que Laje esté en lo cierto. ¿Por qué? Porque no solemos llamar agresión a lo que se hace a entidades no sintientes. La adquisición de sintiencia es gradual. Recién cuando aparecen funciones cerebrales mínimas es que se puede hablar de sintiencia. Pero pensemos el asunto desde el encuadre que le da Laje, que es el de la potencia y el acto. El feto sería una persona en potencia. Algunos podrían decir, ok, sí, es una agresión, pero mínima, no ejercida sobre un ser sintiente, realizada en función de que hay un bien mayor que debe ser preservado, que es en general el bien de una persona, pueden ser varias, pero a menudo es la madre, que es un ser sintiente y que preserva su derecho a la autonomía, pero también el derecho del feto a nacer en un ámbito en el que sea deseado, querido y bien cuidado. Además, es erróneo suponer que la existencia de la vida es suficiente para justificar la prohibición. Primero, la vida no es suficiente para asignar derechos. Si toda vida implicara derechos, no podríamos usar antibióticos, porque las bacterias tienen vida. Lo relevante para asignar derechos no es la vida, sino la sintiencia. Y los derechos no son absolutos, ningún derecho lo es, y tienen que ser ponderados en función de otros derechos en conflicto. No hay fundamento entonces para decir que la condición de ser humano se adquiere gradualmente, porque desde el momento cero la pertenencia humana a la especie ya está presente biológica y genéticamente. Y esto, trasladado al lenguaje de la metafísica, podría llevarnos a afirmar lo siguiente, que el desarrollo de una potencia presupone la esencia de la cual se desarrolla. Sus potencias de ser humano ya están en acto primero, como lo explicó muy bien Zanotti y otros filósofos que han seguido la tradición aristotélica. Lo que está planteando Laje es la teoría metafísica de la potencia y el acto de Aristóteles. En primer lugar, Parménides en la antigua Grecia postulaba que el ser es eterno, que las cosas existen en términos de eternidad, y Heráclito postuló la posición contraria, que en general todo es cambio, y Aristóteles lo que va a decir es hay un promedio entre ambas posiciones, es decir, las cosas pueden ser en potencia o en acto. Por ejemplo, un estudiante de odontología es un odontólogo en potencia. Hay muchas cosas que existen en potencia, pero que nunca llegan a existir en acto. Los árboles son mesitas de luz en potencia, pero no todos los árboles llegan a ser mesas. Los espermatozoides son individuos en potencia si llegan a fecundar un óvulo, entre otras condiciones, pero esto no siempre ocurre. Cada ser humano es un cadáver en potencia, pero tratar a las entidades según su potencia y no según como son en el presente trae muchos problemas. Con lo cual, vos, no sé, me parece que antropológicamente estás teniendo un problema porque no estás siendo coherente ni siquiera con la antropología libertaria. Ahí es donde te equivocas, Agustín. Defendemos la vida del actual ser humano y no lo sacrificamos por el potencial, porque el potencial, y aquí hay una cosa muy interesante, de hecho, de una asociación de feministas libertarias que escribieron El derecho al aborto, una defensa libertaria, sacrificar a personas existentes por el bien de las generaciones futuras, ya sea en campos de trabajo forzados por las pesadillas utópicas, marxistas o fascistas, o con embarazos no deseados, forzando la maternidad obligatoria, o condenando a las mujeres a aborto clandestino por esa obsesión de la idolatría al feto o al embrión, es el propio infierno en la tierra. Walter Brock explica que ningún libertario está a favor de lo que sí sería un asesinato después del tercer trimestre. Siempre es una política estatal, siempre está detrás una política de control demográfico tal como la empiria histórica del siglo XX y del siglo XXI ha mostrado. Los ejemplos sobran. El crecimiento del presupuesto para el control de la población en el resto del mundo durante la época de Lyndon Johnson. Alguien podría responder, ok, que lo den adopción. El problema es que no hay suficiente cantidad de personas que deseen adoptar. No hay 500.000 de individuos que deseen adoptar cada año. La comunidad científica internacional calcula que en los lugares en donde el aborto está penalizado, por cada internación con complicaciones
internaciones hay 10 que no presentan anomalías. En Argentina hay 60.000 internaciones por aborto en hospitales públicos por año. Existen 5.352 familias anotadas para adoptar según el Registro Único de Aspirantes de Guarda con fines adoptivos. Los números no dan como para que se adopte a todos los hijos no deseados. Los niños que no fueran dados en adopción, que serían unos 494.000, no podrían ser albergados por los 167 pequeños hogares que hay en la Argentina, que cuentan solo con 657 plazas. Algo similar probablemente ocurra con otros países. Muchas más personas abortan que las que desean adoptar. Aun cuando se construyeran miles de albergues más, hay evidencia de que los niños necesitan desarrollar un apego por personas que sientan por ellos un afecto especial, algo que una institución no está en condiciones de hacer. Y si se asignaran tutores, es improbable que fueran como un padre o como una madre. ¿Y dónde conseguiríamos 500.000 de tutores? ¿Quién mantendría ese 500.000 de niños que no fueron abortados? ¿Un Estado que tiene serios problemas para recaudar impuestos y que tiene un 40% de economía informal? Este argumento debería gustarles a los liberales. De modo que un niño que no es criado en condiciones óptimas está siendo agredido también. No se le brindan condiciones para tener una vida deseable. Aún así, se estaría condenando a una mujer a tener durante 9 meses en su vientre a un hijo que no desea, con todas las molestias físicas que conlleva el embarazo y con el parto, además de los problemas psicológicos de gestar a un hijo no deseado. Rothbard no es el único libertario. Yo, de hecho, no soy rothbardiana, no soy anarcocapitalista. Entonces, ve tú a saber las incongruencias entre el NAP, cuando el tipo estaba a favor del aborto y decía que la mujer, pues como la propiedad privada primera y como ella autosostenible, podía entonces tener un aborto. Pero hablemos entonces dentro del movimiento libertario, donde el medio líder en este planeta, que es Reason, de noticias, información, cultura, política y economía libertarias, nos dice que el 71% de libertarios actualmente es pro-choice, mientras que el 29% es pro-vida. Ahora, dentro de los libertarios pro-vida, ninguno propone lo que tú propones, Agustín, ninguno es estatista. El reproche de Gloria Álvarez, que trata de conservadora al AGE, parte del hecho de que para el liberalismo político el Estado no puede meterse con la vida privada de las personas. Y el AGE está a favor de que el Estado penalice a la mujer que aborta, precisamente por lo que hace con su vida privada. El AGE me respondería: vos hablás del derecho a la autonomía de la madre, ¿qué pasa con el derecho a la autonomía del hijo? Eso se resuelve por un principio ético que también se aplica en el ámbito jurídico, que es el mal menor o la ponderación de derechos en el ámbito jurídico. Cuando hay derechos en conflicto, se ponderan unos derechos por sobre otros. Yo no negaría que acabar con la vida del feto es un mal, pero diría que es un mal menor respecto al quebrantamiento del derecho a autonomía de la madre y de todos los criadores del niño, del padre que no desea tenerlo también. Y también un mal menor respecto al feto, puesto que la agresión que podría padecer como ser no sintiente hasta determinado momento del embarazo es infinitamente menor a la que podría tener si es criado en un ambiente en donde no lo quiere ni en donde no puede tener las condiciones mínimas para el florecimiento de una vida digna. Me refiero a condiciones sociales, psicológicas y económicas. De hecho, los libertarios pro vida proponen cuestiones que tú te opones a, como la adopción homoparental o el sexo oral, como sustitutos, digamos, de una medida estatal. Y pues si eso no es suficiente, el Partido Libertario de Estados Unidos, por ejemplo, dice que el gobierno debe estar completamente apartado, dejando el asunto en manos privadas, porque el aborto es un tema tan sensible que una medida estatista no lo va a componer. De hecho, libertarios como el candidato al Partido Libertario Harry Browne dicen lo mismo, incluso Rand Paul, que es uno de los favoritos libertarios, y él siendo pro vida, dice que la decisión no debe ser federal, debe ser de cada estado. Michael Bardanik, también del Partido Libertario, dice: me opongo al control del gobierno respecto del aborto, porque darle más control al gobierno sobre el tema va a llevar a más abortos. Entonces, Agustín, lo primero es, si tú eres libertario o te identificas como un libertario, que es, repito, lo que la enciclopedia del libertarianismo menciona como tal, que por cierto también es fuente, que en la sección de aborto es clara, es decir, que 70% de los libertarios son pro-choice y 29% pro-vida. Acá la gente empieza a reírse y se va a reír durante un montón de tiempo. Obviamente yo ya vi antes este video y no se entiende de qué se ríe. Se ríe de que hay alguien que le está diciendo que hay una estadística en un libro que dice que un 70% y tanto de libertarios están a favor de la despenalización del aborto. Reírse de lo que dice el interlocutor no es la mejor posición que uno puede tener en un debate.
Sigamos con Reason. Ronald Daley, el corresponsal de ciencia para el medio libertario Reason, también pro-choice. John Stossel, el periodista número 1 libertario del mundo, pro-choice. Brian Kaplan, también libertario pro-choice. Y Juan Ramón Rayo, María Blanco, autores de este libro, donde también el trumpismo no es libertario, pro-choice. Juan Pino. Hasta este momento había un buen clima. La risa permanente de Laje cuando ella empieza a dar evidencias de que hay libertarios que apoyan la despenalización del aborto, empieza un barranca abajo que va a terminar en el desmadre absoluto hacia el final del encuentro. Del Partido Libertario Español, pro-choice. José Venegas, pro-choice. Ricardo Manuel Rojas, pro-choice. María Blanco, pro-choice. Tom Palmer, homosexual, libertario, uno de los libertarios más conocidos a nivel mundial por llevar los mercados libres incluso en África, pro-choice. Y así puedo seguir con la lista de personas que de lo que se trata esto es de si creemos que hay dos sujetos de derecho o un sujeto de derecho. El argumento de que el aborto niega el derecho a la vida jurídicamente es objetable por las siguientes razones. No es cierto que exista un consenso jurídico de que el derecho a la vida exista desde la concepción. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos adoptó un criterio gradual. Esto significa que el incremento gradual de la tutela jurídica se da en función de la etapa del desarrollo prenatal. Por ejemplo, en el fallo Artavia Murillo versus Costa Rica del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo, cito, que no es posible sostener que el embrión pueda ser considerado persona. Fin de la cita. Que el objeto de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos es la mujer embarazada y que la protección del feto no es absoluta sino gradual e incremental. Mientras que la Convención Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el aborto legal no viola derechos humanos en el caso Baby Boy del 1981. La Convención Interamericana de Derechos Humanos interpreta la expresión, cito, en general desde la concepción, como una referencia a que el derecho a la vida del no nacido no es absoluto y su protección no justifica la negación total de otros derechos. Tal derecho debe ser restringido en casos excepcionales en relación a la existencia de otros derechos. Esta comisión consideró que el aborto legal no lesiona los derechos humanos y promovió la interrupción voluntaria del embarazo para una mujer violada en México. A la quimioterapia para una mujer embarazada en Nicaragua, puede dejar toda la bibliografía en el primer comentario del video, como siempre. Dictaminó que la mujer tiene derecho a elegir qué ocurre con su propio cuerpo y con su vida. Todo esto en base al artículo 11 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Básicamente lo que dice este artículo es que el Estado no debe inmiscuirse con decisiones arbitrarias en la vida privada de los ciudadanos. Protege el derecho a la autodeterminación y a la libre elección de opciones. Las restricciones a esos derechos de la madre, dice, deben ser evaluadas según los criterios planteados en el artículo 30 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analizando la razonabilidad y la proporcionalidad de la norma restrictiva y ponderando los derechos en conflicto de la madre y el feto. Al realizar la ponderación, la protección del feto no puede ser absoluta, por lo que la prohibición del aborto resulta inconstitucional y contraria a lo que determinan muchos documentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, exhortaron a eliminar las leyes que penalizan el aborto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos. Lamento yo que no se haya respondido absolutamente ningún argumento y que todo lo que se haya hecho fue coleccionar libros sobre el escritor. ¿Cómo que no respondió a ningún argumento? El tema central de este debate es si es posible ser libertario y estar a favor de la despenalización del aborto. Y lo que hizo ella fue mostrarle un montón de libros en donde muchos libertarios están a favor de la despenalización del aborto. ¿Cómo que no respondió? El tema central del debate, que es si es posible ser un libertario y estar a favor de la despenalización del aborto, puede ser entendido al mismo tiempo de dos maneras distintas, y esta confusión atraviesa todo el debate de Laje y Álvarez. Por un lado, puede entenderse como la pregunta por la existencia efectiva de libertarios que apoyan la despenalización. A este sentido fáctico de lo que efectivamente es, responde Álvarez, enumerando una larga lista de libertarios que están a favor de la despenalización. De hecho, la mayoría, un 71% según la encuesta que cita. Pero por el otro lado, la pregunta puede ser entendida en relación al deber ser, si independientemente de la cantidad de libertarios que apoyan la despenalización del aborto, en función de los principios básicos del libertarianismo, quien dice ser parte de este movimiento debería aceptar o no la despenalización. Laje responde a este segundo sentido, y su respuesta es no. Un libertario no debería apoyarlo porque el aborto contradice el principio libertario de no agresión.
El problema es que el libertarianismo tiene otros principios además del de no agresión, invocado por Laje. El principio de autonomía, por ejemplo, que es el derecho de que cada individuo adulto pueda decidir qué hace con su vida, sin que otros individuos le digan lo que tiene que hacer, si no los perjudica, y sin que el Estado le diga qué debe hacer con su vida privada. En este sentido, penalizar el aborto hace que el Estado se inmiscuya en la vida privada de las personas. Un libertario podría responder que acepta el principio de no agresión, pero considera que no es absoluto y que antepone el principio de la autonomía, que también es libertario y liberal. Y otro libertario podría aceptar el argumento del Laje de que no hay que abortar, pero considerar que el Estado no debería impedirlo, porque eso pertenece a la vida privada de cada quien. Para mostrar de que, bueno, de que muchos hombres libertarios y muchos pensadores libertarios están... Luego... Ella interrumpe algo que no debería ser. El debate y el diálogo es un juego por turnos, hay que esperar el turno. Te doy los segundos. Solo una cosa. Gloria. Bueno, no era lo que habíamos acordado, Gloria. Déjame hablar. Lo que acordamos es hacer presentaciones y luego responder preguntas. No seas intolerante, Gloria. Vamos. Voy a tomar mis 3 minutos y después vos podés hablar lo que vos quieras. Lo que ella va a decir después, porque obviamente esto ya lo vi, es que las presentaciones no eran para responder al otro, que había que responder después. De modo que en realidad Laje no está respetando el primer acuerdo. Las reglas deberían haber sido recordadas en el comienzo del debate. A ver, nuevamente, les pido que discutan argumentos, dejen de traer cosas de... Digamos, ninguno hable de lo que el otro dijo en otra cosa, porque muchas veces se dice que A dijo y quizás A no las dijo. Entonces, les pido, por favor, que debatan sobre lo que se está discutiendo en este momento. No quiero ni que Agustín diga que Gloria dijo tal cosa o que Gloria diga que Agustín dijo tal cosa. O sea, les pido que se focalicen solamente en sus argumentos y en rebatir los argumentos del otro. Buena intervención de Milei. Es muy bueno en los debates concentrarse en lo que se está diciendo en ese momento. Lo que no puedo dejar de comentar es que, especialmente los argentinos, tienen presente que la persona que está hablando, Javier Milei, un economista, en los debates no suele preservar la calma, sino que por el contrario suele sacarse, gritar como un desaforado. Pero bueno, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso no quita que lo que está proponiendo en este momento es una muy buena idea, centrarse en lo que se está diciendo durante el debate. En base al justnaturalismo, que es el derecho que los libertarios usan, no el derecho positivista, pues nos encontramos con que los libertarios, y para saberlo es bien fácil, hacer el diagrama de Nolan. Yo no sé si tú ya hiciste el diagrama de Nolan, pero es más específico que la mayoría de propuestas de candidatos presidenciales latinoamericanos. Te habla de tu postura al medio ambiente, a los impuestos, a los mercados libres, y ahí es facilito saber si tú eres libertario o no. Ahora, todo lo que te digo es lo siguiente: no importa si yo mañana me muero, si me vuelvo musulmana o me vuelvo budista, la literatura libertaria es clara. Los libertarios son pro vida y no buscan al Estado para encarcelar mujeres. Y los libertarios que son pro-choice, a diferencia de lo que muchos seguidores tuyos dicen mintiendo, no buscan que el Estado subsidie los abortos con los impuestos ajenos. Ahí tenemos la primera agresión de parte de ella. Podríamos decir que el reírse de lo que dice el otro fue la primera piedra que empezó a tirar Laje y no dejó de tirarla, y la acusación por parte de Gloria de que él miente es la segunda. Lo que dices o dicen de Liber Progre, de hecho en la enciclopedia libertaria está la entrada del Left Libertarianism, y el Left Libertarianism son personas que se oponen a que los recursos ambientales sean propiedad privada. Ni yo, ni ninguna de las personas que te acabo de mencionar se oponen a que los recursos medioambientales sean propiedad privada. Por lo tanto, esos términos como libre progre no van. Vos lo que estás haciendo, Gloria, es confundir las ideas con las personas. Vamos a la idea fundamental que estructura la ética y la política del libertarismo. Ella se ríe de todo lo que él dice. Es decir, ya hay una descalificación absoluta por parte de ambos de lo que dice el otro. No es posible mantener una cara de respeto mientras habla el otro. Yo no digo que uno no sienta algo cuando el otro está diciendo cosas con las que uno discrepa, pero me parece que no es la posición de respeto que uno desearía en un debate.
Y ese es el axioma del principio de no agresión, que a vos te obliga a tratar de determinar en qué momento empieza la vida a la cual no se la puede agredir. Por lo tanto, este debate te va a llevar, Gloria, a no tener que coleccionar libros sobre la mesa para mostrarle al público que los tenés. Despectivo, coleccionar libros sobre la mesa. Le estaba dando evidencias, no coleccionando libros. Ni resguardarte en la enciclopedia libertaria que es tu Biblia. Que es tu Biblia, otro término despectivo. Si contamos la cantidad de descalificaciones de Laje, las fui anotando por acá, creo que superan con creces a las de Gloria, que tampoco tuvo una actuación ejemplar, gritó, dijo cosas despectivas también. Acá anoté algunas de las de Laje. Fundamentalista religiosa, le dijo. Estás perdiendo el tiempo, le dice a ella. Estás floja de datos. Ejerces un feminismo de lo peor. Lo que leíste no te sirvió. O sea, lo que leí yo, Laje, sí, es muy útil. Lo que leíste vos, no te sirvió. Wow. Y ella, a él, mentís, eso es una estupidez. Esa es otra de tus farsas, pero anoté dos, por ahí hay más. Un buen principio para el diálogo es escuchar con caridad lo que dice el otro, caridad con R. Es decir, dar la mejor interpretación y no la peor de lo que dice el otro. Si el otro presenta bibliografía y el otro dice, esa es tu Biblia, eso es algo completamente despectivo, que implica no escuchar con caridad lo que dice el otro. Burlarse, en realidad. Tienen sentido, Gloria. Que vos me digas el 30% piensa esto, el 20%, el 70% piensa esto otro. Vos has utilizado tus 6 minutos para hablar sobre el tema de los liberprogres, que yo estaría en contra del sexo oral, que yo sería un estatista. Bueno, esa fue la nota de color. Ella más adelante dice que sí, que él dijo estar en contra del sexo oral en el capítulo 6. Yo ya había leído el libro de Laje, hice una búsqueda hoy, no encontré que diga sexo oral, dice Fellatio, pero en realidad no es la parte de Laje y en realidad está refiriéndose a la prostitución en la Unión Soviética, es la parte que escribió Márquez. Y en realidad lo que está diciendo es que había prostitución en la Unión Soviética y que la Fellatio era parte de la práctica de la prostitución. No volví a leerme todo el capítulo 6. Y si uno piensa que los dos compartieron un libro, parece bastante razonable pensar que lo que firma uno es compartido por el otro, pero no llegué a ver en el libro que Laje esté en contra de la Fellatio. Esa tampoco es una perspectiva muy buena para un debate, adjudicarle al otro ideas que no puso por escrito. Me gustan más las discusiones de ideas, las discusiones filosóficas. Yo estoy frente a una politóloga como vos, que yo pienso que puede discutir, por ejemplo, de biopolítica, Gloria. Más, yo pensaba venir a tener una discusión de filosofía y no una discusión de religión, y al parecer la que... De religión, en ningún momento ella habló de religión. Es otra forma de hacer lo que se llama un Stroman. La falacia del Stroman es la falacia del espantapájaros, es simplificar lo que dijo el interlocutor tanto que uno pueda derribarlo más fácil. Está argumentando como si fuese una fundamentalista religiosa, sos vos. A ver, Agustín, no te respondí porque no sé si entendiste las reglas del debate. Lo primero es presentar nuestros argumentos. Entonces yo estoy presentando argumentos basados en estadísticas, porque aquí no venimos a discutir si el aborto te gusta o no te gusta. Venimos a discutir si los libertarios podemos o no estar a favor de la despenalización del aborto. Bien, por Gloria, ponerlo en tema. Es muy importante en un debate, cuando los temas se van bifurcando, poder centrarse en el tema que se fue a discutir. Y te he demostrado con evidencias, con ideas, porque por cierto... Él hace así. O sea, no puede respetar lo que ella dice, escucharlo y después responder. ¿Por qué hay que hacer caras? ¿Por qué hay que burlarse? ¿Por qué hay que reírse? La de la frase de que se atacan ideas, no personas, soy yo. Los que se han dedicado a atacar a mi persona son tus fans, pero qué bueno que ya te declaraste como conservador cuando dijiste nosotros los conservadores y los socialistas. Lejos esto de ser una Biblia, Agustín, como lo es tu libro, que dice lo que sí hay que hacer y lo que no hay. Yo no escuché que en este debate al menos Laje haya dicho que era conservador. Le está atribuyendo algo que al menos ahora él no dijo. Yo creo que Laje es un conservador, pero se lo está atribuyendo como algo que dijo en el debate. No lo dijo Laje. Hay que hacer. Esto te da diversidad en el tema del libertarianismo, diversidad de posiciones en la legalización de las drogas, en el medio ambiente, en el aborto. Bueno, acá está enumerando una serie de cuestiones que tienen que ver con el derecho a la autonomía. Porque
Podemos nosotros querer mercados libres, pero eso no nos obliga ni nos colectiviza a tener que dar la batalla juntos. Tú has hecho lo tuyo sin necesitarme a mí. Bueno, eso es lo que muchos liberales quieren, deshacerse de los conservadores. Pero como Alejandro Bongiovanni dijo hace poco en su escrito en el Cato Institute, el liberalismo o el libertarianismo, para no confundirlo con... Acaba de mencionar al Cato Institute y vamos a ver que Laje le dice que hay instituciones que están bancando la despenalización del aborto, como si no hubiera instituciones que bancan la agenda de la derecha. Justamente acaba de mencionar uno de esos think tanks, el Cato Institute. Porque su ética es mínima, es mantener a cada quien sin agredir, y eso significa el derecho de cada mujer de ser madre cuando ella quiera. Y ustedes se han encargado de dar mentiras diciendo que los libertarios buscan que los impuestos paguen los abortos. Eso no es verdad. Que existe un término como liberprogre tampoco es verdad. Es que el libertarianismo se basa en el derecho natural, no en el positivista. El positivista da como fuente de derecho lo que la ley escribe, y era lo que el originario del libertarianismo, Federico Bastiat, se oponía y decía, Gloria, la ley no la deja pronunciar ni 3 frases seguidas, ya la interrumpe. Gloria, estás haciendo tiempo porque no estás yendo al punto. El punto es el aborto. Estás haciendo tiempo, o sea, ella está esmerándose para argumentar, y me parece que de una manera relativamente sofisticada, mencionando corrientes dentro del ámbito jurídico, el justnaturalismo, el justpositivismo, pero para él ella no está haciendo nada. Los libertarios son justnaturalistas. ¿Qué significa esto? El justnaturalismo o derecho natural es una doctrina ética y jurídica que fundamenta los derechos en la naturaleza humana. Postula una serie de derechos universales anteriores al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario, que es la costumbre. Mientras que la corriente que se le opone, que es el justpositivismo jurídico, tiene como principal tesis la separación entre moral y derecho. En una sociedad pueden convivir distintas posiciones morales y la ley establece normas comunes para no tener que apelar a normas morales en conflicto. Justamente es lo que los justpositivistas le reprochan a los justnaturalistas. Todos estamos de acuerdo en el derecho a la vida, a la no agresión, pero cuando bajamos a la práctica no estamos de acuerdo con los detalles. Álvarez es libertaria y justnaturalista por lo que dijo, y defiende el derecho de la mujer a abortar porque antepone el derecho de la mujer al derecho del feto, y Laje antepone el derecho del feto al de la madre. Déjame que te haga una pregunta. Ya que vos sos de Guatemala, ¿vos qué opinás del financiamiento? ¿Vos conocés, por ejemplo, a qué organizaciones abortistas se están financiando y cómo las están financiando en tu país? Este es un recurso retórico muy peligroso para el que entra en la trampa. Y si mal no recuerdo, por la primera vez que lo vi, ella va a entrar en esa trampa. Primero está mencionando un tema que es completamente irrelevante para lo que se está discutiendo. Si hay instituciones que bancan a la despenalización del aborto, ¿acaso no hay instituciones que bancan a la derecha? Acabamos de mencionar al Instituto Cato y hay muchísimas más, y no me parece que ese sea un argumento como para debatir ideas, que es lo que se proponía Laje. Está simplemente diciendo que si tal asociación banca esta idea, entonces la idea es mala, no encuentra una conexión lógica entre ambas cosas. Totalmente, y yo me opongo al financiamiento, Acá la va a perseguir para que diga cuáles son. Escúchame lo que te voy a decir. No, pero, a ver, para. Yo te escucho, pero quiero que me digas cuáles son. Un examen, ¿no? Un examen de la facultad, como si eso tuviera alguna relevancia. Parenthood, por ejemplo. No, Planned Parenthood no existe en Guatemala, Planned Parenthood. Todavía no existe, pero lo quieren meter. Y lo están haciendo con impuestos ajenos. Entonces, organizaciones como el Barco del Aborto, que fueron expulsadas por Jimmy Morales hace unos años, y el Ejército de Guatemala, pero son cosas en las que yo me pongo, Agustín. No me estás contestando, Gloria. Es que pasa estoy que no contestando. Me estás contestando. ¿Cuáles son las organizaciones abortistas de Guatemala? Entró en el marco de él. En realidad lo que debería haber hecho es, ¿y eso a qué hace al tema que estamos discutiendo? ¿Cuál es la relevancia? Todas las que están financiadas. ¿Cómo se llaman? ¿Qué importa cómo se llaman? Por impuestos. No hay ninguna sola organización en Guatemala. No tengo por qué saberlo. ¿Cuáles son los nombres? No tengo por qué saberlo. Bien, Gloria, no tengo por qué saberlo. ¿Vos no conocés la realidad de tu propio país? Sí. No conocés la realidad de tu propio país, como si la realidad de todo Guatemala se redujera a eso, a enumerar las instituciones que bancan el aborto. Conozco la realidad de mi país. ¿Sabes cómo la conozco tanto? Hay 2.000 niñas entre 9 y 14 años de edad que cada año quedan... La técnica que usa Laje se llama disco rayado. Repita, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
Gloria. embarazadas, No violadas conoces. sexualmente por sus papás, sus tíos, No sus las hermanos conoces, o sus Gloria. primos. Se responde a ese tipo de trampa diciendo que es irrelevante o directamente proponiendo otro tema, desviando el curso de la conversación. Y hombres como vos dicen que esas No las niñas conoces, están Gloria. condenadas a ser mamás porque Te no faltan pueden datos, abortar. es que ese es el Eso. problema. Te faltan ¿Datos? datos. Ni siquiera de tu propio país. Ay, tenés datos, Agustín, Gloria. yo no vine No a tenés- debatir, yo no vine a debatir cuáles son las organizaciones libertarias. No, Yo vine porque a no las debatir conocés. si los libertarios pueden No, estar no, a porque- favor a ver, de despenalizar te el aborto. cuento. Bien, Gloria, volver al tema central. Muy buena manera de salir de esta trampa. Te cuento ¿Ok? que esas organizaciones están pidiendo lo mismo que vos en tu país, la No, despenalización no del están aborto. pidiendo lo mismo que vos. Están Ahí te pidiendo la equivocás. ¿Y cuál es el problema? despenalización del aborto con dineros de Planned Parenthood. ¿Vos sabés de dónde sale el Ahí dinero de te Planned Parenthood, equivocás. Gloria? Ahí es donde vos mentís. Porque no es Asociación dinero de... Esto es lo que se llama también falacia por asociación. Él va a tratar de demostrar, supongo, que alguna institución es pérfida o es negativa en algún sentido y entonces, por asociación, la despenalización del aborto estaría mal, cuando no hay una conexión lógica entre ambas cosas. La verdad no depende de quién la enuncia. ¿Vos sabés Y de dónde sale son ese dinero? dinero de Que va para la impuestos. despenalización El dedito, además del aje, ¿no? de la Es que- despenalización. Gritos de ambos, interrupciones de ambos. Nadie escucha a nadie. Tú no También está el necesitas- Estado y también están los impuestos. Detrás de la despenalización está el Estado y están los impuestos, Gloria. Vos mismo lo acabas de reconocer ahora. De impuestos viene el financiamiento para las organizaciones que no conoces de tu propio país que están pidiendo la despenalización del aborto. Agustín, seguís mintiendo. Lo está acusando a Agustín de pensar una cosa pero decir otra. No, bueno, estás en desacuerdo con lo que yo digo, ¿cómo mintiendo? Campañas para entonces hacer libre mercado. Eso es una estupidez. Es como que yo te diga, vamos a hacer una campaña Eso es una estupidez. Bueno, ya pasamos a los insultos. para legalizar la marihuana en Uruguay. No. O sea, no, Gloria. esas son las tergiversaciones a las que tú has llevado a tu público, el cual no conoce todo. Ella también con el dedito. Está floja de No, datos de tu flojo propio flojo país. estás tú, Agustín, que en Argentina Wow. no pudiste frenar, que ahora los abortos van a tener que ser pagados con los impuestos de los que no los quieren. Yo no soy la enemiga Pero, de Argentina. ¿y qué La tiene enemiga que de ver eso? Argentina es gente como tú, que no pueden hacer la batalla de las ideas correctamente, y ahora los conservadores que Gloria, tanto aborrecen en los Estados abortos. Podría intervenir el moderador. No, está completamente desmadrado. Esto ya no es un diálogo. Que no se desvirtúe el debate. Te quiero hacer otra pregunta. ¿En qué momento empieza entonces la vida, Gloria? A partir del cual sí Me podemos encanta. aplicar el derecho, A ver. la no intervención, la no agresión. ¿En qué momento empieza la vida, Gloria? Esa es otra de las grandes farsas que tú te has encargado de promulgar y que En lugar de ser alguien que piensa distinto, es una farsa. toda tu gente, por no leer libertarianismo, Él y toda su gente. también promulga. Ningún libertario, ni pro-choice ni pro-vida, niega que la vida empieza en la concepción. Todas falacias de autoridad Ninguno. y todas falacias ad Ninguno. populum. Todo lo que haces son falacias Están gritándose, pero los dos coinciden en que hay vida a partir de la concepción. Ya es gritarse por gritarse. ad populum. Como No. todos los libertarios de este mundo, entonces esto es No. Falacia ad populum. ¿Qué tiene que ver la falacia ad populum? La falacia ad populum es un argumento inválido que pretende legitimar algo como verdadero porque muchos piensan así. verdad. Como fulanito dijo esto, entonces esto es verdad. Porque vinimos a debatir si el libertarianismo puede estar a favor de la despenalización. Nuevamente, no es una falacia ad populum y no es una falacia de autoridad porque el tema central era ese. Sí, se puede ser libertario y estar a favor de la despenalización del aborto. Y ella está citándole un montón de libertarios que en efecto están a favor de la despenalización. No son Ese ideas, es el tema. no son personas, son Exacto, ideas. exacto. Son Y aquí ideas. lo que Vos hay hablás de son personas y las ideas. contás. No pueden Al final existir son ideas sin personas que colectivistas, las... Pretenden convencer al otro a partir de los gritos, supongo, ¿no? Es una forma muy habitual de convencer. Te gritan y decir, ¿sabes? Tenías razón. Totalmente No, colectivista, colectivista sos tú, que querés que el Estado meta a las Ese sí es un insulto entre liberales. Colectivista, no, el colectivista eres tú. mujeres en Son la cárcel y colectivistas, sabiendo son colectivistas, que el Gloria. Estado no tiene la solución, y menos un Estado que no puede contra la guerra contra Gloria, las drogas, y son- ahora vos quieres que haga una guerra contra el Esto es un debate de ideas, no de quién. A ver, ¿quién Estado. piensa? Bueno, esto de que Gloria quede congelada por la transmisión
de internet le conviene al AGE porque ahí nomás entra él. El Estado es inútil, es ineficiente. Ella recupera terreno. Y ese es el principio número 1 del libertarianismo. El Estado es inútil y tú lo propones. ¿Quién es el estatista? ¿Cuándo empieza la vida? En la concepción. Nunca se ha negado. Entonces, mira quién está ahí arriba. Carl Sagan. ¿Hay vida humana? Por supuesto que hay vida humana. Claro que la hay. Y entonces, ¿por qué no le aplicas el principio de no agresión a ese que de eso va a salir un gato? ¿Por qué no le aplicas el principio de no agresión a ese Porque no soy yo la que está abortando a Agustín. Son las mujeres las que igual deciden. Eso es un pensamiento neonazi. Abortando. Pensamiento totalitario. La vida es por el voto. Pensamiento totalitario. ¿Por qué pensamiento totalitario? ¿Qué tiene que ver el totalitarismo con esto? En los principios libertarios, en un tema como el aborto, dejan la decisión en el individuo, lo cual es completamente congruente con el libertarianismo. Pero, Gloria, porque no somos estatistas. No buscamos... No estamos hablando de religiones donde tenemos a un papa que nos va... ¿Quién habló de religiones? ¿Qué tiene que ver? Lo que ella le está diciendo es que el libertarianismo y el liberalismo en general consisten en la preservación, estoy hablando del libertarianismo político, porque es una charla sobre política, no sobre economía, consisten en la preservación de derechos individuales. El Estado no puede avasallar los derechos individuales. Una encíclica. Yo te estoy hablando de ideas. Él la descalifica tratándola de religiosa. Filosofía política, Gloria. Yo, en cambio, sí, hablo de filosofía política. Vos estás hablando de religión. Es una mera descalificación, no es un argumento. Son todas frases ad hominem, una atrás de la otra. La gente está descalificando a la persona para derribar su idea. Pero no hay una conexión lógica entre la descalificación de la persona y la idea que postula. Los peores genocidios los cometen las mayorías, Gloria. No importa las mayorías son las... Ya entramos en terreno resbaladizo, a lo que viene un grito tremendo por lo que veo de Gloria. Y hace un rato te estabas burlando de que los libertarios solo sacaran el 1%. A ver, Agustín, entonces, te gustan las minorías cuando te convienen y las mayorías cuando te convienen. Dijiste que los... Cuando te convienen, esto ya parece una pelea de pareja. No es un debate que avance con ideas, porque si uno quiere defender una idea podría buscar otro tipo de argumentos o habérselos anotado o haberlos puntuado para poder desarrollar el tema. No, acá es machacar con lo mismo. Con tu fórmula igual hay abortos. ¿Tú crees que porque el Estado... Este es otro de los argumentos de Gloria Álvarez. Prohibir los abortos no acabará con ellos. Esto es cierto y hay evidencia de que la penalización del aborto incrementa el número de personas que mueren por abortos mal hechos. En los países en los que se despenalizó el aborto no se incrementó el número de abortos, sino que se redujeron los ingresos hospitalarios y las muertes de mujeres pobres por abortos hechos en malas condiciones. Esto es algo que Álvarez no explica, cómo las mujeres pobres no van a morir si el Estado se desentiende del tema. En América Latina, el 95% de los abortos se realizan en condiciones inseguras. De modo que es falso que sin despenalizar el aborto se salven vidas de embriones que podrían ser salvados. Y cierto que se es cómplice de la muerte de mujeres jóvenes por abortos mal realizados. ¿Qué sabes de Guatemala? ¿Sabes cuántos abortos clandestinos hay en Guatemala? ¿Sabes cuántos abortos clandestinos hay en Guatemala al año? Yo sí lo sé. Bueno. Acá lo que no hizo Gloria es esperar hasta que él lo dijera. Yo sí lo sé. Bueno, si hubiera usado la misma estrategia que el AGE, tendría que haberlo acorralado de ese modo. No estoy diciendo que este sea un recurso que haya que desarrollar, pero fíjense cómo lo utilizan de manera distinta. Él la acorrala con un dato que no es relevante. Ella sí plantea un dato que es relevante, pero en lugar de acorralarlo, directamente se lo revela. A ver, dale. ¿Sí? A él le conviene, claro. Sí. 22.000. ¿Sabes cuánto? Eso de los que se saben, de las que llegan moribundas a las ambulancias. Gloria, entonces, ¿tú crees Gloria. ¿Y qué propone Álvarez nuevamente si llegan moribundas? ¿Que no las atienda el Estado? No sé qué tipo de libertarianismo sostiene. Tal vez cree que el Estado en estos casos debería sí asistir a mujeres pobres. Pero en principio antes dijo que no. ¿Cree que con tu fórmula se prohíben los abortos? ¿Sabes qué porcentaje de embarazos revela esa cifra? ¿Sabes ese dato o no? Nuevamente, él la encierra a ella. De tu país, ¿qué porcentaje de embarazos? Él no le dice yo te lo voy a decir. No. Espera para que el público piense que ella es una ignorante. Gloria, ¿qué porcentaje? ¿Y sabes cuántas mujeres se quedaron haciendo cola para subirse al barco de la... Bueno, ella sale hablando de otro tema para salir de la encerrona. El 36%, ese dato no tiene ningún sentido. El presidente Jimmy Morales y el ejército... Tu fuente está muy mala, El presidente Gloria, Jimmy Morales y el ejército de... Mira descalificación del AGE.
Lo peor es que muestran a los jóvenes, que son la audiencia mayoritaria de este debate, cómo se puede debatir pésimamente, cómo las personas no se respetan cuando dialogan. Realmente es bochornoso esto. Ahora le va a dar una clase de lógica. A ver, vamos a ver. Haciendo en lógica se llama falacia ad populum, y hay otra falacia también en tu discurso que se llama falacia de autoridad. Como estos libertarios lo dicen, entonces... Bueno, ya lo dijimos, no está usando una falacia, está buscando evidencia y está mostrando evidencia a ella de que hay muchos libertarios que están a favor de la despenalización del aborto. Esta es una confusión bastante común. Creer que porque se cita a alguien, esa es una falacia de autoridad. Claro, cuando al interlocutor no le conviene la cita que oye, entonces termina diciendo eso es una falacia de autoridad. No. El uso del nombre de una persona conocida no es falaz en cualquier circunstancia. Ella, por el contrario, está dando evidencias acerca del tema central del debate. Agustín, te viniste a presentar a un debate sobre libertarios. Has mencionado un libertario y a la otra un objetivista que odiaba a los libertarios. Gloria, es que entonces, ¿qué tiene de gracioso si no es burlarse de lo que ella dice? ¿Para eso quiso debatir? ¿Para burlarse de su interlocutora? Gloria, no has respondido una sola palabra de filosofía. No respondiste una sola palabra de filosofía. A ver, ¿qué entiende Laje por filosofía? En principio intentó hacer un análisis de lógica informal detectando falacias y las detectó mal. Y además Gloria dijo bastantes cosas, no dijo solamente que X o Y, siendo libertarios, apoyaban la despenalización del aborto. Habló del principio de autonomía ella. Gloria dijo que penalizar los abortos no iba a terminar con ellos. Habló del justnaturalismo, hizo todo un análisis filosófico en relación al justnaturalismo y el aborto. Dos posturas conviven y todo tiene que ver con si tú concibes que hay dos sujetos de derecho o solo uno. Los libertarios pro-choice, que en este momento son 71%, mañana pueden ser dos. No importa, aunque mañana desaparezcan todos los libertarios pro-choice, esta va a seguir siendo una filosofía política donde caben las dos. En tu mundo no cabe nadie, Gloria. No caben ni siquiera las personas. Esta es otra de las ideas que ella está postulando. Dentro del marco del libertarianismo de derecha, hay gente que apoya el aborto y hay gente que no lo apoya. Sin embargo, Laje no, quiere una sola mirada. Esa es una idea. Él ni siquiera reconoce que ella está postulando esa idea. Eso no es filosofía, no. Decir la palabra silogismo es filosofía. Mencionar a Aristóteles. Personas que tengan sexo por placer, cosa que... En cada momento en que aparece una descalificación del interlocutor, deberíamos tener un cartel rojo todo el tiempo en este debate. No me pudiste responder nada, me tiraste autores. Ay. Como si fuese, no sé, como un fanático que cita al Papa. El Papa... En un buen diálogo se concede al interlocutor, se trata de adoptar ideas del interlocutor, se tiene más amor por la verdad que por la posibilidad de tener razón. Nada de esto está presente en este diálogo en ninguno de los dos interlocutores. Pero si tuviera que decir uno que tira una descalificación tras de otra, ese es Laje. No porque ella no descalifique, sí lo descalifica él, pero él es una ametralladora de tirar descalificaciones. Ella trata de recomponer el diálogo, de postular alguna idea, pero él permanentemente la descalifica a ella, habla de la persona. En un buen diálogo no se habla de la persona, uno se concentra en lo que se está debatiendo, en las ideas, se ignora por completo toda mención a la persona. Gloria, definamos libertarianismo religioso, ¿vos o yo? El libertario Ella le está proponiendo dar una definición y él la sigue atacando. Fuese casi una religión, perdóname que te diga. Definámoslo. No, mira, es bien fácil definir el libertarianismo. Tú ya te hiciste el test de Nolan para que todos tus seguidores que dicen que sos libertario queden en la duda. Ya te hiciste el test de Nolan. Lo has hecho. El test de Nolan es un test en el que uno responde a ciertas preguntas vinculadas, por ejemplo, con la participación del Estado, con el uso de armamentos, etcétera, etcétera. Y ahí aparece una suerte de mapa en donde uno aparece del lado de los liberales o del lado de los progres. Yo di como un 90% progre, digo, para los que piensen que puedo ser libertaria. No lo soy. No, responde, es una pregunta de sí o no. Así, ¿y dónde estás? Y está subido. Estoy arriba hacia la derecha. Fíjate, está en mis redes sociales desde hace años. Muy bien. Conservadurismo, entonces. No, genial, es bueno. De hecho, estoy dentro del rombo liberal. Igual, a ver, ¿querés sacar el rombo? Acá parece que Laje no quiere definirse a sí mismo como un conservador, pese a que muchas de las ideas que están en su libro, el libro negro de la izquierda, son
fácilmente atribuibles al conservadurismo. Lo que pasa es que en Latinoamérica el conservadurismo y el liberalismo han estado muy unidos, especialmente en dictaduras militares que vivió nuestro país y que vivió toda Latinoamérica. O sea, en lo político, conservadurismo, y en lo económico, liberalismo, con asesoramiento de economistas liberales norteamericanos en el país. Gloria, ¿querés sacarme el título libertario? Sácamelo, me importa un pito. Yo no, que te lo saque tu público. De hecho, a ver, al público, ¿quieren sacarme el título libertario? Me importa un pito. A mí lo que me importa son las ideas. Bueno, hace 2 minutos decía que él quería ser incluido dentro del espectro liberal. Parecía importarle, ahora ya no le importa. Anótalo todos. A mí no me importan los clubes de autoayuda. Se sacó el título libertario. A mí no me importan los clubes de autoayuda que se manejan como una religión. Pues, seguro, porque la discusión de ideas. Seguro, porque te llevan iglesias que son las que dicen que hay que curar a los homosexuales rezando, pero bueno. No, pero a ver. Bueno, respecto a lo de curar a los homosexuales, en el capítulo 6 del libro de Laje y Márquez, en la parte escrita por Márquez, pero se supone que Laje está de acuerdo, la homosexualidad aparece tratada como una enfermedad. Por un lado dice, yo no soy quien para decir qué es la homosexualidad, pero después termina diciendo que sí, que es una enfermedad y que debería ser curada. Eso no es propio de un liberal. Liberal tal como los entienden en Estados Unidos. Estoy hablando de liberal en sentido político, no económico, ¿no? Recuerdo esto. Te estoy dando variedad. Te estoy dando variedad. No, pero por favor. Buenísimo. Pero por favor. Genial. A ver, ¿Cómo te definís vos? Eso es lo importante. Derecha, una persona de nueva derecha. Así es como yo me he definido. Sí. Genial. Sí. Y es que ustedes hablan de la maternidad como que si solo fuera expulsar y ya. No, es una responsabilidad que mínimo de la mujer. Esa es otra idea. Ustedes hablan de la maternidad como si fuera parir un hijo y nada más. Todo el tiempo que requiere el cuidado de un hijo. El ser humano requiere de muchísimos años de cuidado hasta que la cría es autónoma. Eso es algo que nos caracteriza como especie y también es un argumento importante en favor de la despenalización del aborto. Tener un hijo no deseado implica dedicar años y años a algo que no se ha deseado. Me dirán, bueno, puede ocurrir que esa persona cambie y quiere ese hijo, ok, pero puede que no, y no sería una experiencia buena ni para los padres ni para el hijo. Que lo lleva adentro, como mínimo, porque es una responsabilidad de darle amor, educación, de Ella está hablando y él ya pide la palabra. Por lo menos nos gritó encima. Vamos a ver cuánto dura. Tratarlo bien. Y tú te opones, por ejemplo, a la adopción homoparental de criaturas que, por ejemplo, en mi país, Guatemala, ya que tanto te gusta. Y ahí empieza a hacer un gesto de burla con el dedo. Espera hasta que ella termine de hablar y después te toca tu turno. Guatemala pudiesen ser adoptados por esas personas en perfectas familias. Entonces, hay soluciones de los libertarios pro vida y hay soluciones de los libertarios pro choice que no van dentro de eso que vos llamás principio de no agresión, porque tú violentás el principio de no agresión. No querés que los gays se casen, no querés que aborten, querés que la gente tenga una visión dogmática del sexo donde solo es para la reproducción. Eso está en el capítulo 6 de tu libro. Una condena al sexo oral, a los anticonceptivos. Yo te pregunto, ¿tú no estás casado? Bueno, lo de la condena al sexo oral no lo veo, pero sí hay una condena a la homosexualidad y no se escuchó que Laje se pronuncie sobre eso y que diga que está en desacuerdo con lo que dice Márquez en su propio libro. Estamos hablando de la... Ella acaba de caracterizar justamente cómo suelen ser los conservadores. Suelen criticar la homosexualidad, estar en contra de la prostitución y decirle a las personas cómo tienen que vivir su vida privada, que es algo que un liberal no quiere. El principio de autodeterminación justamente postula que cada ser humano tiene que ser capaz de hacer de su vida lo que su voluntad le asigne y lo que, por supuesto, no colisione con los derechos de los demás. Aborto, pero a vos te encanta mezclar las cosas porque te pones... Ya empezó él con las agresiones. Ella estuvo concentrada un buen rato en las ideas, pero él, en lugar de concentrarse en las ideas, la critica a ella. Falacia dominante. Es desesperada porque te das cuenta de que no estás haciendo un muy buen papel. Déjame... Ya directamente dice que ella está desesperada porque ustedes piensan que ella puede pensar que no está haciendo un buen papel. Es él el que quiere que ella no esté haciendo un buen papel y que quiere ganar esto como si fuera un match de box. Ya solo la idea de ganar un debate, de quién ganó, es contrario a lo que debería ser un diálogo, que es una experiencia en la que ambos salgan modificados. No porque se convenza al otro, sino porque uno puede salir más consciente de la complejidad del problema, de las razones del interlocutor.
Por favor, que te responda un segundo, ¿sí? Esto no tiene nada que ver conmigo, Agustín. Tu concepción de Bien, estamos hablando de ideas, no hables de mí. la persona, cuando vos... Si esta fuera una discusión en el living de una casa, probablemente sería tan violenta como lo que estamos viendo. Pero acá hay una audiencia y una audiencia muy numerosa, y buena parte de esa audiencia está educada para pensar que uno ganó, el otro perdió, y pareciera que en esta última parte del debate ambos estuvieran apostando a eso. Mucho más Laje, porque lo veo muchísimo más agresivo que ella. Ella grita más, pero él es una ametralladora de descalificaciones personales, una tras de otra. Los crímenes se cometen contra otro individuo que ya está separado de un cordón umbilical de ti, ¿ok? O sea que la persona empieza cuando se separa del cordón umbilical. ¿Cuándo empieza la persona, Agustín? En el momento de la fecundación ya hay una persona sujeta a derechos con capacidad de actuar por sí misma. Bajo una ontología de la persona hay un ser humano persona. Pero esa racionalización de querer forzar que como punto A es esto, entonces el D es válido, eso no va. Porque si lo que tú estás diciendo fuera cierto, en el momento de la fecundación ya habría un ser humano que pudiese expulsarse del cuerpo de la mujer, cortarse su cordón umbilical y ser completamente autónomo. Y eso no es así. Ella está debatiendo ideas. Él, una falacia de hominem, no sabe de biología. Y ahora, vamos a ver, nos va a dar una clase de biología, a ver, una lecture. No conoces biología, no conoces biología. No es un argumento, Laje, no es un argumento, es una falacia de hominem decirle al otro no conoces de biología. ¿Sos tú el que agarra? No conoces de argumentación, Laje, no sabes de lógica informal, Laje. Y ha sido una falacia que tú y tu movimiento se han tratado de difundir de que hay libertarios que, 1, niegan que la vida inicie la concepción. Falso. 2, se han encargado de decir que los libertarios queremos estatizar el aborto. Bueno, tampoco lo puede responsabilizar a Laje por todo lo que dicen sus seguidores. En tal caso, tendrá que preguntarle si él está de acuerdo. Porque el derecho natural se basa en no lo que la ley escriba, sino en que la persona metafísicamente por su capacidad de raciocinio tiene derecho a tomar las decisiones sobre su propia vida. O sea que los discapacitados no son personas. Claro que lo son, y tienen a guardianes que ejercen por ellos sus derechos, igual que los niños, igual que los ancianos, y la que es portadora en ese momento de la decisión de un feto que no es viable fuera, es la que lo lleva adentro. Es un tema tan complicado que tu solución, one size fits all, colectivista. Termino con una reflexión final. El derecho al aborto y el derecho a la eutanasia, que es a la buena muerte, forman parte del derecho a la autonomía, es decir, de las libertades individuales con las que debe contar todo Estado democrático. Se sustentan en la racionalidad de la reproducción de la vida humana, que a diferencia de la del resto de los animales, puede ser planificada y desarrollada con los recursos necesarios para su florecimiento. Si el liberalismo propone tolerancia, han salido aplazados ambos en su ejercicio de la más básica, que es la de intercambiar ideas incluso con personas con las que se tiene mucho en común. Imagínense gente así en el gobierno. Igual aclaro, dado que soy una persona de izquierda, que no creo que la intolerancia sea patrimonio de la derecha o de la izquierda. Ambos espectros del panorama político tienen lugares de intolerancia. Y ser tolerante es muy difícil para cualquier ser humano. Ellos son jóvenes y tienen tiempo de aprender. Pero acá han dado un ejemplo pésimo a todos los jóvenes que los siguen. Algunos incluso reducen al mero formalismo hueco al imperativo de respetarse en un diálogo. Every